Lo que necesitamos entre los feminismos es hablar. Para crear tramas de sentido político. Referenciar las palabras desde un contexto situado. Porque finalmente las luchas, si no son colectivas, se convierten en exposiciones personales, ¿no? Reapropiarnos de eso, que finalmente son conceptos que vienen de la lucha de las calles. Que hay que partir de qué se pone al centro. Que rompa esa barrera contra el patriarcado, el machismo. El respeto mutuo entre todos los feminismos. Construir tu esperanto para poder comunicar. Aunar conceptos sobre cómo no entendemos todos, pues es complejo. Estamos viviendo una etapa de muchísimo malentendido. Yo he visto que cambia tanto el lenguaje. En el arte y en el feminismo. Necesitamos términos de debate. Espacios de diálogo donde podamos honrar los términos propios. Hablarlo desde la diferencia. Aún entre los feminismos hay una disputa por el sentido de las palabras. ¿Podría realmente haber un consenso en el lenguaje? Hola, bienvenidas. Mi nombre es Lorena Wolfer, soy artista y activista cultural feminista y coordino con Serrucha Disidenta, Comunidad de Práctica Social y Saberes Feministas. Alzo la voz para que el suelo retiemble y nuestros ojos se incendien, para que mis palabras revienten como olas, para no caminar solas, porque de hoy en adelante si nos tocas a una, nos tocas a todas. Los cuidados representan una de las principales responsabilidades no remuneradas asignadas a las mujeres de manera natural, ocupando una parte importante de nuestro tiempo y nuestra energía. En la Ciudad de México existe una iniciativa que busca desligarlos de las mujeres con un sistema de cuidados con el gobierno de la Ciudad de México como principal garante. ¿Cómo podemos desligar los cuidados de la categoría mujer? Hoy nos acompañan Dafne Cuevas y Daniela Arrea para hablar de la palabra cuidados. Bienvenidas. Bueno, soy Daniela Arrea, soy reportera, soy mamá y pues mi relación con el lenguaje es muy básica, o sea, prácticamente el lenguaje es el medio con el que ejerzo mi oficio, que es la conversación, preguntar, escuchar, mirar, sentir, intuir, y me gusta, siento que gran parte de mi chamba está enfocada en buscar como distintas formas en que los distintos lenguajes pueden ayudarnos a encontrarnos. Yo soy Dafne Cuevas, yo soy activista feminista y desde hace mucho tiempo me he dedicado a hacer tareas de incidencia, tanto en el Congreso Federal en México como en algunos congresos locales y en el ámbito internacional. La importancia del lenguaje o mi relación con el lenguaje es fundamental porque hacer incidencia ha partido siempre de un principio de construir diálogos, de escuchar lo que la gente tiene para decir, de decir cosas y de tratar de encontrar acuerdos. Nos reúne la palabra cuidados. La palabra cuidados es una palabra que utilizan regularmente, o sea, es parte de su vocabulario cotidiano. Yo soy economista y hace mucho tiempo que estoy vinculada con una red de economistas feministas en América Latina que hemos venido discutiendo ampliamente qué implican los cuidados, que si los cuidados son un derecho, que si son un derecho de quién, que entonces quién provee los cuidados. Se ha venido construyendo toda una conceptualización de por qué los cuidados, al ser un derecho, no son responsabilidad de las mujeres. Y entonces, porque históricamente los cuidados han estado depositados en las tareas no remuneradas que las mujeres realizan y su rol en las familias y ante los hijos y ante las personas adultas mayores o a las personas con discapacidad. Entonces, cuidados ha sido algo con lo que hemos venido hablando, discutiendo, construyendo propuestas las feministas desde hace por lo menos 2 décadas. Uh-huh. Y actualmente hemos logrado no solo que exista estas iniciativas de crear sistemas de cuidados en algunos países o como tú contaste al principio en nuestra ciudad. Para que eso ocurriera, primero tuvimos que lograr que estuviera en un consenso regional como un compromiso de los países para ver qué hacían con los cuidados, porque había que mostrar cuán injusto era que estuvieran sobre las espaldas de las mujeres. Y lo primero que había que hacer era decir de cuánto estábamos hablando. Si las tareas del cuidado no remuneradas se estaban haciendo gratuitamente, pues se le estaba haciendo un paro a alguien. ¿A claro, quién? ¿Y de cuánto era? Ajá. Y si las tareas del cuidado eran responsabilidad de los gobiernos,
porque lo estábamos subsidiando a las mujeres. Entonces, lo primero que logramos fue hacer encuestas de uso del tiempo y conteos satelitales de los costos del cuidado. El primer país fue Cuba en 2001, México fue el segundo en 2002 y fue hasta 2010 cuando empezaron con esa tarea Colombia y Costa Rica. Pero nosotras en este país, por ejemplo, el más reciente encuesta de uso del tiempo nos deja saber que las tareas del cuidado cuestan alrededor del 28% del Producto Interno Bruto. Sí. Y entonces, no hay pinche dinero en el mundo que alcance. O sea, si la economía de este país dedica el 4% de su Producto Interno Bruto a la educación total del país, eso nos deja de mencionar cuando decimos 28 de qué estamos hablando. Entonces, como ya está claro que es mucho, que no alcanza el dinero, entonces vamos a empezar por redistribuir esa tarea y por tratar de ser más justas en a quién le toca cumplirla y quién la subsidia. Entonces, en esas estamos desde hace ya varios años. La palabra cuidados se ha vuelto muy, muy, muy común en mis últimos años, pero en realidad yo creo que la empecé a usar a partir de que tuve a mi primera hija, Naira, que ya tiene 9 años, y antes de eso, pues no era algo en lo que yo pensara, de lo que me preocupara. Algo, incluso como periodista, ni siquiera era un tema que para mí era importante cubrir, ¿no? Y bueno, estoy ahorita escuchando a Dafne y que dice que desde hace 2002 más o menos, la primera encuesta de uso del tiempo y mucho antes, empezar a empujar y a poner sobre la mesa primero la importancia del cuidado, cuánto representa esos cuidados, para que entonces los gobiernos dijeran, oh sí, y entonces se llegara a lo que se está llegando ahorita, que es el intento de formar un sistema. Pues lo que me deja ver es que o sea, es un tema que ha tenido a las mujeres ocupadas y pensando en él desde hace un montón de tiempo, y que aunque para nuestro círculo sea algo muy normal y algo, o sea, muy, muy normal de mencionar y de nombrar, porque es importante ponerlo sobre la mesa y luchar para que sea más, no sé si de equitativo, justo, retribuido, etcétera. Me parece que todavía o sea, lo que yo veo es que más allá de los espacios, en mi caso, que tienen que ver con los cuidados de maternidad, por ejemplo, es un tema que todavía no está tan presente, ¿no? O sea, no veo que sea algo que la gente hable de manera cotidiana o que sea consciente del tema porque es importante hablar de ello. Yo pensaba también pensaba mucho en las mamás de los desaparecidos y decía, o sea, es que ellas de alguna forma hay una parte de su lucha que tiene que ver con el derecho a cuidar, ¿no? Y el derecho a cuidar a alguien a quien les arrebataron. Porque en su práctica diaria de búsqueda, lo que hay son esfuerzos, imaginaciones, alquimias, mecanismos de cuidar a la distancia, de cuidar a quien no está, de cuidar a través de la búsqueda, de cuidar a través de la protesta. Y entonces ahí, o sea, siento que por cómo están las cosas en México, llegar a hablar de que estamos también exigiendo nuestro derecho a cuidar, siento que nos pone una capa más como de lo complejo que es todo esto. Si sienten que los cuidados o la conversación sobre los cuidados le pertenece a un grupo, ¿no? A un grupo dentro de los feminismos, ¿no? Y la otra pregunta era, ¿cómo se lee? O sea, ¿cómo se leen? Si se leen los cuidados de la misma forma afuera de los feminismos que dentro, ¿no? Yo creo que hay un movimiento feminista, en particular hay una expresión de nuestro movimiento feminista que tiene mucho tiempo vinculándose con las instituciones, con los espacios donde se discuten estos temas, o en Naciones Unidas o en la CEPAL, o incluso con los propios gobiernos, que está metida en la conversación desde una aproximación distinta. No quiere decir que nada más en ese espacio se está hablando de cuidados, porque incluso lo que acaba de señalar ahora Daniela, yo creo que en las madres en otros lugares no lo están viviendo igual, o no están pensando en los cuidados en los mismos, es real, pero están cuidando. Entonces, el asunto de cómo está instaurada la normalización del cuidado como una responsabilidad de quién, en esa conversación, digamos, o en esa lógica estamos todas. Y venir problematizando que si el amor es un motor para el cuidado y que si el cuidado es una tarea de amor, creo que muchas voces de distintos lados hace rato que están diciendo, no manchen, y que entonces los papás no quieren a los hijos, ¿por qué no les dan de comer? ¿No? O sea, como, entonces, en realidad yo creo que todas estamos en el mismo tema, porque además impacta directamente en la vida de las mujeres. Incluso cuando las mujeres
se insertan en el mercado laboral desde hace ya muchos años, lo primero que ocurre es que empezamos a hablar de las dobles jornadas o de las triples jornadas, porque efectivamente no podemos separar la discusión de los cuidados de la discusión del tiempo. Porque lo que implica cuidar implica invertir tiempo para esos cuidados. Y el tiempo que inviertes cuidando es tiempo que no puedes invertir en otra cosa porque no hay triple tiempo ni triple vida. En ese sentido, cuando las mujeres cuidan, entonces las mujeres o no pueden trabajar o tienen trabajos precarizados porque pueden ser de pocas horas, con pocos salarios, de esos que entonces no dan prestaciones sociales o que pagan menos, ¿no? O no pueden dedicarse a estudiar porque ir a la escuela implica tiempo dedicado al estudio, a las tareas después, y no puedes porque estás cuidando a los hijos, cuidando a los padres, cuidando a los enfermos. Entonces, el asunto del cuidado está en la boca de todas porque tiene impactos concretos en la vida de las personas. Y cómo estamos hablando de cuidados o desde dónde nos aproximamos a su discusión es donde están, me parece, los matices de las diferencias. Yo muy concretamente puedo hablar desde ese lugar en el que activistas específicas que empezaron a hacer una problematización desde la economía, diciendo ¿qué está pasando aquí? Hay un asunto con la división sexual del trabajo que dejó en el entendido social que a los hombres les tocan las tareas públicas de lo productivo y a las mujeres las tareas privadas de lo reproductivo. Y luego las conformaciones de la vida real, mientras más fue pasando el tiempo, jamás se armonizaron con esa idea, porque las mujeres sí, somos las de la capacidad reproductiva, pero la vida reproductiva es la vida en armonía en una sociedad, en una cultura, en una familia. Y entonces, ¿por qué las mujeres salimos al mercado de lo público, al mercado de lo laboral? Porque un salario no alcanzaba, pero ¿por qué los hombres no volvieron a las tareas de lo privado, a la casa, ¿no? Entonces, sacar la basura no es las tareas del hogar o del cuidado no remuneradas, ¿no? Entonces, esas discusiones fueron las que empezaron, digamos, hace mucho tiempo a tratar de entender en dónde estaban puestos entonces los análisis, las valoraciones, por qué se pensaba en la economía formalmente solo en el asunto de la producción y en la generación de riqueza, y no se entendió ese continuum que permite que la economía funcione a través del sostenimiento de las tareas reproductivas y de las tareas del cuidado. Y bueno, con esa discusión muy inicial, digamos, es que comenzamos a tener procesos de debate, a convocar a otras a hablar y a tratar de hacer procesos de hablar con gente que estaba tomando decisiones en gobiernos, en espacios internacionales de construcción de acuerdos y de agendas y demás. Y yo creo que nosotras lo que hemos estado insistiendo es en que cuando estamos en este momento hablando de sistemas nacionales de cuidado, debemos tener cuidado de que esos sistemas entiendan que de lo que se trata es de transformar la cultura de las responsabilidades y de los roles de género. Porque si no basta con crear servicios, porque servicios públicos ya tenemos, y a veces nos quieren vender los sistemas de cuidados como si ya hay escuelas y ya hay hospitales, o sea, de que se quejan, ¿no? Entonces, me parece que por ahí es que yo podría como decir que todas estamos metidas en el tema, nada más estamos metidas distinto. Pero en efecto, de pronto puede ser muy fácil quitarle el género a los cuidados e intentar tener esa conversación si lo pretendes como ver como un servicio, ¿no? Claro, y no nos va a servir. Y lo que hizo la pandemia, porque la pandemia fue un horror, ¿no? Llevó muchas vidas, mostró las fragilidades de los servicios públicos de salud, mostró las incapacidades gubernamentales en muchos sentidos, en muchos países, ¿cierto? Pero también mostró, y ese es lo único que yo veo como siquiera para algo nos sirvió, que las feministas teníamos razón, que el mundo se sostiene con los cuidados y que si no están funcionando los sistemas de cuidados no hay manera de sostener la vida, y que implica un golpe brutal a las economías y a la generación de riqueza, que entonces no podemos seguir pensando en las economías y en el desarrollo y en la generación de recursos si no estamos pensando en cómo está involucrado con todo el sostenimiento social que implican las tareas de la sostenibilidad y del cuidado, ¿no? Y entonces yo creo que sí nos ayudó la pandemia para que se entendiera lo que estábamos queriendo decir en cierta manera y en ciertos sectores. Yo creo que lo visibilizó, pero sobre todo en nosotras, en quienes lo vivimos. O sea, no estoy tan segura de que eso haya sido evidente para el resto de Estado, empresa, sociedad, etcétera, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el presidente cuando dijo, cerramos escuelas, asumo que las madres van a cuidar a los niños.
Y para nosotras fue evidente la carga laboral de los cuidados porque cuidábamos casa, cuidábamos hijos y trabajábamos al mismo tiempo, pero no sé si para ellos fue evidente de la importancia de los cuidados porque asumieron que se iban a hacer desde nuestro lugar. Y creo que lo hicimos y que estiramos los límites de lo posible para sumarnos otra carga laboral, porque si no lo hacíamos se nos derrumbaba la vida. Entonces no había tiempo de esperar a que la gente reaccionara y dijera, sí es cierto, los cuidados son importantes, vamos a ser corresponsables de reaccionar con ellos, porque no lo hicieron, no abrieron escuelas. Las escuelas fueron lo último que se abrió. No hubo imaginación social para decir, así como ponen cantinas en las banquetas, cerremos las calles para que pongamos escuelas en las banquetas y los vecinos se hagan corresponsables y por turnos cuidan a los niños, porque a nadie le importaba más quien tenía que hacerse cargo de eso, que eran los hogares y en su gran mayoría las mujeres. Entonces yo creo que lo evidenció muchísimo para quienes los hacíamos, pero no sé si para todo el mundo y mucho menos hubo una respuesta recíproca de parte y corresponsable a ello. Ahora, también creo que los cuidados vívidamente sí están en todas y en todes y en todos, ¿no? Porque si estamos aquí todos platicando es porque alguien nos ha cuidado a lo largo de su vida y por eso estamos aquí. Pero no sé si como no sé si como idea o como concepto o como lucha esté consciente. Lo pienso en un ejemplo muy cercano y para mí muy accesible, que es mi mamá. Cuando yo empecé a hacer investigación sobre los cuidados para el libro de Fruto, yo llegaba con mis cifras del INEGI enojadísima con mi mamá y le decía y yo le decía, bueno, es que tú lo que hiciste con tus hijos, no sé si fue amor, pero fue trabajo de cuidados y ¿no? Y ella como que me decía, pero hay pero me tocaba, ¿no? Uh-huh. O sea, me tocaba a pesar de que ella también trabajaba como mi papá. Entonces, creo que en la experiencia corporal y de vida está presente en la vida de todos, pero no de manera consciente. Y creo que todas estas conversaciones y todos estos empujes y todos estos datos estadísticos y todos estos conceptos que han estado trayendo desde hace más de 2 décadas las feministas, yo soy muy nueva en esto, pero toda esta chamba tan importante que fue nombrar cuidados, relación trabajo, relación uso de tiempo, pues poco a poco nos ayuda a darnos cuenta de algo, pero creo que todavía una gran parte de quienes ejercemos cuidados lo seguimos sintiendo como es algo que nos toca. O nos toca porque yo decidí tener hijos, o nos toca porque no hay de otra, o nos toca porque así es la vida, o nos toca porque así ha sido siempre, ¿no? Y a mí, en mi experiencia personal, poder ver estos conceptos, ¿no? Poder leer estos conceptos, poder leer estas cifras, con mi hija aquí en la chichi, yo decía, chinga, ¿esto es amor? ¿O es trabajo de cuidados, no? Al grado de yo llegar a desconfiar de mi propia ternura, porque yo decía, ¿a quién le estoy sirviendo amamantando a mi hija, no? Entonces eso me hizo llegar a desconfiar incluso de mi propia ternura, pues, y de asumir una parte de mí triste y enojada, que mi cuerpo le estaba sirviendo a alguien que yo no tenía ni puta idea quién era. ¿Cuáles son los conflictos y los roces que hay en los usos o en las acepciones distintas de la palabra cuidados? Creo que nosotras lo que hemos alertado es que las tareas del cuidado no remuneradas han sido históricamente subsidiadas por las mujeres, por los roles de género, por el pretexto del amor, y entonces así se han instaurado y normalizado y así se viven cotidianamente. Y entonces quitarles esas capas y ponerlo sobre la mesa como si es que nos cuiden cuando necesitamos cuidados, es el derecho de las personas, a quien le toca cumplir con los derechos de las personas, ¿no? Es a la sociedad en su conjunto, es a los estados, es a la empresa, es a la sociedad en su conjunto y demás. Y actualmente yo creo que una de las principales riesgos que yo veo, no los veo entre feministas, como sí veo con otros temas que hay entendimientos muy polarizantes o algo. En el tema de cuidados creo que hasta el momento no he sentido... Todavía no, hasta que sea el momento. Creo que en este momento las polarizaciones están más puestas entre
tomadores o tomadoras de decisión, gobiernos y movimientos impulsando, porque justo el tema es que la respuesta frente a la necesidad de instaurar políticas de cuidado en algunos intentos está haciendo vendernos como una respuesta institucional a nuestras demandas las políticas públicas ya existentes. Por eso decía yo, ojo con la salud y con la educación, o sea, son obligaciones del Estado que también cubren ciertos roles del cuidado que hace parte, pero no son las tareas del cuidado de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, esa es como una pugna que es la que yo veo como más ahorita a flor de piel. Creo que habías preguntado sobre qué esconde la palabra cuidados, ¿no? Sí. Y cuando te escuchaba, Lorena, pensaba como en esta confusión que yo sigo teniendo todavía, ¿no? Y ¿es amor o es cuidado, no? No es amor, es trabajo no pago. Pero la sigo teniendo, la vivo, ¿no? Cotidianamente. Claro. Y por eso creo que lo que ustedes conceptualizan, poco a poco hay que irlo trayendo acá para que veamos los conceptos pasar y los pensemos en nuestra propia vida, porque si seguimos así aislados, pues los conceptos van a seguir desarrollándose increíblemente y la vida va a seguir siendo lo que es, y si no es que incluso más dispar y más extrema en las exigencias, ¿no? Se propuso la creación del Sistema Nacional de Cuidados, pero en la vida cotidiana eso no ha cambiado para nada la vida de las mujeres que cuidan en este país, ¿no? O sea, incluso el PIB subió 3%. Antes de pandemia, el Producto Interno Bruto que representan los cuidados subió el 3% de antes de la pandemia a después de la pandemia. Entonces, yo sigo con mi confusión en mi vida diaria, yo sigo pensando ¿qué es qué? ¿Hasta dónde es amor y hasta dónde es cuidado? Y si es trabajo, ¿hasta dónde es amor o es trabajo? Y si es trabajo, ¿cómo puedo exigir que eso se me retribuya? ¿A quién se lo exijo? ¿A quién le reclamo? ¿A mi hija? ¿Que estoy harta y que estoy cansada? ¿O a mi compañero? ¿O a quién? ¿No? Entonces, en la vida cotidiana yo creo que seguimos sin desmenuzar, y probablemente es porque están cruzados, o sea, están sumamente cruzados en la experiencia de vida de las mujeres. Una pregunta siempre desde los feminismos es cómo encarnamos esas transformaciones que tenemos enraizadas. ¿No? Pues o sea, sí, ¿cómo haces ellas, esa? Sí, claro, o sea, pero ¿cómo lo haces cuando además a pesar de la enorme conciencia que una pueda tener, sigue reproduciendo todo un sistema, porque el sistema es infinitamente más grande que tu planteamiento y ese insisto, porque ímpetu de transformarlo, ¿no? Y aquí se complejiza mucho la cosa. O sea, yo realmente creo que, o sea, lo veo, para mí un ejemplo que me choqueó y que me quebró el entendimiento del mundo muy cabrón fue una mujer migrante para cuidar a su hijo tiene que abandonarlo. ¿Cómo te explicas el mundo que para cuidar a alguien, a tu hijo, te tienes que ir 3 fronteras más allá para mandarle dinero? ¿O cómo te explicas que una mujer que tiene a su hijo desaparecido reclama el derecho de cuidar? O sea, dice, yo quiero cuidarlo. ¿Dónde está? Regrésenmelo. Entonces, no sé, o sea, para mí esconde, o para mí más que esconder, está cruzado, está completamente atravesado por eso. Y creo, o sea, insisto, yo misma en mi vida cotidiana no sabría distinguirlo. La pregunta me sigue rondando y está bien que esté la pregunta. Y creo que están muy bien los conceptos para que vayamos diciendo, órale, entonces esto sí, esto no, pero entonces ya entendí que esto es trabajo y entonces ¿a quién le corresponde garantizarme ese derecho, no? Y si no se hace, entonces ¿qué hago? ¿Dejo de hacerlo? Pero si dejo de hacerlo porque no se hace, no se garantiza, ¿es a costa de qué? O sea, ¿cuál es la consecuencia de eso? Y está bien fuerte, pues, ¿no? Porque mientras todo eso pasa, pues estás cuidando al mismo tiempo porque no puedes dejar de hacerlo, porque la vida está ahí sosteniéndose por eso. Dafne, este planteamiento de sacar los cuidados de la casa, de, digamos, separarlos del, comillas, sujeto mujer y que sean una responsabilidad del Estado, ¿cómo se ve? ¿No? En realidad no estamos pensando en el cuidado como una tarea que deja de ser de las mujeres y que se vuelve del Estado, porque además ahí atraviesa el rollo de que nadie confía suficientemente en el Estado. Sí. Entonces, más bien, el asunto es, cuando lo conceptualizas, primero tienes que entender cuál es el problema y empezar a imaginar las soluciones. Exacto. Y nosotras decimos siempre, siempre lo más fácil es cambiar una ley.
Por ejemplo, la ley de acceso para una vida libre de violencia en México solo nos tomó 3 legislaturas. O sea, solo nos tomó 3 legislaturas. O sea, con todo lo que eso significa en tiempo y que todo el mundo estaba así enloquecida porque no aprueban la ley y las discusiones iban y venían. Pero bueno, lo cierto es que la ley se logró cambiar, aunque sean 3 legislaturas. Y eso, ¿cómo impactó en la vida cotidiana de las mujeres? Se redujeron los números, se eliminó la violencia, ¿no? Entonces, siempre la implementación es la parte absolutamente difícil. En el caso del tema de cuidados, ni siquiera estamos en la parte de la implementación. Se está hablando de la idea de establecer sistemas nacionales de cuidados como responsabilidad. En el caso de México, lo que tenemos hasta la fecha es una reforma constitucional que se logró aprobar en la Cámara de Diputados en noviembre del 2020 para que la Constitución reconociera que el cuidado es un derecho, o sea, básico, ¿no? Y que al Congreso le toca legislar para que haya un marco jurídico que permita las políticas públicas que se implementan y no sé qué. Y esa iniciativa se fue al Senado y en el Senado no se aprobó. Siguió varada. ¿Qué pasó en el Senado? Que entonces lo que hicieron fue poner una propuesta para hablar ya de una ley general de un sistema nacional de cuidados. O sea, sí, es un paso adelante, pero primero necesitan aprobar la que los faculta a hacerlas. Pero como siempre se tienen mucha envidia y si no, ¿a quién se le va a ir el logro del tema de cuidados? Entonces una senadora dijo, pues ahí va la iniciativa mientras resolvemos la reforma legislativa, ¿verdad? La constitucional. Bueno, en el Senado aprobaron la reforma de la ley general y en la Cámara de Diputados no, porque no les han aprobado la reforma constitucional. Entonces en los hechos no tenemos nada, ni la Constitución ni la ley general. Pero sí hay una buena iniciativa y un trabajo que acompaña, me parece, las resistencias más fuertes. Todo el mundo dice, porque además tenemos una cuenta satelital que lo prueba, que no hay dinero que alcance. Entonces, ¿cómo vas a tener un sistema nacional de cuidados si cuesta un pinche dineral, no? Entonces, lo que tienes que mostrar es que al hacer ese análisis de como flujograma y al involucrar muchos monederos, estás hablando del dinero de diferentes dependencias, pero también estás hablando de análisis de retorno. Porque ¿qué pasa si una mujer o muchas mujeres pueden insertarse en el mercado económico de una manera mucho más productiva y generadora de riqueza si tienen resueltas las tareas del cuidado? Entonces, no solo hay que decirlo hipotéticamente, también vas y haces tu cuentita, ¿no? Y entonces señalas. Entonces, eso se ha venido haciendo en los últimos 3 años. Eso no es ni que exista la ley ni que ya se esté implementando un carajo. Y cuando la ley exista y cuando no sé qué, ahí viene la implementación. Para mí sí es muy... o sea, sí es muy revelador el poner el acento en el uso del tiempo. Porque lo otro me sigue provocando furia, ¿sabes? O sea, como ok, me van a garantizar mi derecho al cuidado para seguir produciendo, para seguir trabajando. ¿A quién, no? Y de nuevo, ¿quién se va a beneficiar de ello? Sí, sí. Y más en estos trabajos súper precarizados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que poner el acento ahí abre otro espacio de pensarle, de conversar y de finalmente, o sea, ¿cuáles son? O sea, ¿cómo queremos que sean las vidas de las mujeres, no? No queremos que sean vidas cuidadas para que sigan produciendo, o no solo eso. Y eso me parece, para mí es muy interesante. Daniela, en tu libro Fruto, tú, en vez de hablar de madres, maternidades, maternar, hablas de cuidados y de cuidar, ¿no? A partir de tu experiencia teniendo a tus 2 hijas y después, pues, con estos intercambios que has tenido con otras mujeres, ¿no? Y además es una muy amplia gama de mujeres, ¿no? Las experiencias que están ahí. Y mi pregunta, que quizás ya respondiste un poco en el camino, es si escribir este libro cambió tu manera de cuidar. Bueno, para escribirlo descuidé mucho, la verdad. Entonces, me hizo pensar, y fue una pregunta que me hice mucho a lo largo del libro. Entonces yo me preguntaba, bueno, si para escribir este libro tengo que descuidar en el sentido de ignorarlas a las niñas o de pedirle a alguien más que se hiciera cargo de eso. Pero también creo que escribir ese libro a la larga, y esto sí espero,
sea una forma de cuidar a las niñas, ¿no? Y de cuidarlas de muchos mandatos y de cuidarlas de culpas y de cuidarlas de formas de ser pensadas y de cuidarlas de crecer como en cierta soledad. Y mientras escribía el libro pensaba también como mi frustración de no poder llevar a cabo en la práctica, o al menos en la práctica diaria, esta cosa del cuidado es colectivo, porque también en estas ciudades no es tan fácil hacer un cuidado colectivo. Uh-huh. O sea, no es tan fácil que yo le diga a mi amiga, déjame a tu hijo, yo te lo cuido mientras tú ves series, porque eso implica traslados, eso implica recursos también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en mi frustración de no sentir que podía ejercer en la práctica una especie de cuidado colectivo, mientras hacía el libro pensé y dije, bueno, a lo mejor reunir todas estas experiencias de otras mujeres que son hijas, hermanas, amigas, abuelas, también puede ser una forma de cuidarlas de manera colectiva, ¿no? Y lo pensaba también, Lorena, en el sentido de sentir en mi experiencia cotidiana la insuficiencia, o sea, no sé, por decirlo de alguna forma, no hay ser vivo que alcance para cuidar a otro ser vivo, ¿no? Y en ese sentido de que yo siento que no alcanzo, siento que de alguna forma, pensando en estos cuidados colectivos de manera mística, escrita, no sé cómo llamarlo, pero que lo siento muy real, las voces de las otras mujeres les puedan cuidar y alcanzar también, ¿no? Uh-huh. Y eso, aspiro a ello. En ese sentido, aspiro y creo en el lenguaje como algo que también puede llegar a convertirse en una especie como de cobijo material. Yo quiero decir algo de lo que dijiste hace rato con el tema de las mujeres que migran, ¿no? Que tienen que dejar a sus hijos para cuidarlos. Justamente el tema de la migración y de las mujeres que migran porque tienen que mandar dinero se ha analizado un montón, porque primero se habló de las cadenas globales de cuidados para explicar cómo estas mujeres que se van a otro lado a la vez terminan cuidando los hijos de otras personas porque en esos trabajos se contratan, no sé qué. Pero lo cierto es que abrió una veta, como siempre pienso, pues, que cuando vamos entendiendo cosas vamos como imaginando otras, ¿no? Y que soy muy de las esperanzas yo, pero la verdad es que el tema de hablar de los cuidados como un derecho se había centrado en la gente que necesita cuidados. Y ese tema le dio una vuelta al tornillo porque se empezó a hablar de manera específica en los derechos de quien cuida, porque las cuidadoras no habían estado colocadas en el centro, porque además si tú quieres pensar en el cuidado como un derecho, tienes que generar un mercado que se haga cargo. Entonces también va a generar empleos. Y todos los empleos que ya existen para cuidar son los más precarizados y peor pagados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo piensas como un todo? Y cómo también piensas en cómo generas mejores condiciones para las cuidadoras. Entonces, yo creo que nos falta un montón, efectivamente, porque siempre nos falta mucho entre las realidades jodidas y los sueños de transformación. Pero creo que sí es importante como pensar cómo nos hemos ido aproximando a cada problema para intentar como abrir alguna veta de imaginación de alguna posible solución o un nuevo enfoque. Gracias por habernos acompañado aquí en Glosaria para examinar, para mirar, para escudriñar la palabra cuidados. Esperamos que nos acompañen en el siguiente episodio de Glosaria. Hasta luego. Nos van a recordar a todas y cada una de nosotras. ¿Cuál es el lenguaje de los transfeminismos? ¿Qué palabras empleamos para mirarnos, reconocernos, nombrarnos a nosotros y a nuestras luchas, ideas y posicionamientos? Glosaria es una serie ideada por Serrucha y Lorena Wolfer desde Disidenta, Comunidad de Práctica Social y Saberes Feministas. Claudia Arechiga es nuestra coordinadora de invitades. Elvira Liceaga, nuestra asesora y guía de cabecera. Y Yuruen Lerma, nuestra editora feminista conceptual. La música que acompaña a Glosaria es Alzo la Voz, de La Cuervo. Glosaria fue grabado entre abril y mayo de 2023, en el estudio Bandy Media, en la Ciudad de México. La producción estuvo a cargo de Jerónimo Quintero y Yolitzin Murillo, y la edición a cargo de Uriel Islas.
Nuestro sitio es www.disidenta.com y estamos como disidenta_com en Instagram y Twitter y como Disidenta en Facebook. Romperlo todo empieza por romper como pensamos.